Buenos días. Bueno, entonces, pues vamos a dar inicio a esta 23 videoconferencia temática para medios de comunicación que organiza el Consejo Asesor de Difusión, Comunicación y Relaciones Públicas CADI de los Centros de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En esta ocasión tenemos el tema Elecciones Federales del 2012, ¿qué esperar? Están con nosotros investigadores del CIESAS, del CIDE y del COLEF. En primer lugar, vamos a escuchar al doctor Alberto Asís Nasif, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS DF, con el tema Rumbo al 2012. El doctor Alberto Asís Nasif es investigador de tiempo completo del CIESAS DF desde 1981, cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, Jalisco, y la maestría en Sociología en la Universidad Iberoamericana, institución donde también estudió el doctorado en Ciencias Sociales. De igual forma, realizó estudios de postdoctorado en Sociología Política en el por el CIESAS en el 2009. ¿Se cayó? Se cayó el colegio de la frontera. Sí, por la tele está la Ya estamos otra vez. Perfecto. Ok, perfecto. La obra esta de México, una democracia vulnerada, en coautoría con el doctor Jorge Alonso. Tiene la palabra el doctor Asís. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación para participar en estos eventos de los Centros Públicos de Investigación del CONACYT. El tema de ahora, pues, las elecciones federales del 2012, ¿qué esperar? Y quiero presentar en el tiempo que tengo, que son, me dijeron que alrededor de 15 minutos, una serie de factores muy puntualmente dichos para ver cuál es el escenario que se está construyendo rumbo a la elección del 2012. El primer supuesto que quiero plantear es que la elección está en proceso de elaboración. Todos los temas, los actores, los personajes y los procesos todavía están, digamos, en una fase de definición, y que lo que estamos viendo ahorita en términos de las preferencias de voto que nos dicen las encuestas, seguramente va a cambiar de manera importante. Quisiera empezar con una serie de datos de las últimas semanas, de los últimos días, que nos dicen en efecto cómo se están moviendo los partidos, los candidatos, las situaciones que rodean a la vida política de estos actores, y que de alguna manera nos van a presentar un escenario que todavía no está del todo perfilado. Pareciera que está tomando cada vez más fuerza, y este es el supuesto, de que estamos como en un mundo al revés, que los partidos y los candidatos, con la idea que nos habíamos hecho hace algunos meses, están cambiando y se están moviendo de forma importante. Por ejemplo, en el PRI vemos que hay una serie de acciones, ahora cambian a su líder nacional, o sea, finalmente los costos políticos de un mal gobierno en el estado de Coahuila causaron la renuncia de su líder nacional.
esto que se veía ya como un paseo, un día de campo para el PRI frente a las elecciones, un candidato que de alguna manera se había dado el lujo de escoger al líder de su partido y apadrinarlo, pues tuvo que cambiar violentamente por esta suerte como de opinión pública en contra, que fue generando una transformación en el personaje y en los planes del Partido Revolucionario Institucional. Llega un nuevo dirigente, Pedro Joaquín Caldwell, y de alguna manera tendrá que ir a trabajar y a negociar el malestar que generó las condiciones de su coalición electoral con el Partido Verde y con el Partido Nueva Alianza. Vemos que en Acción Nacional no se definen del todo todavía que hay 3 precandidatos, hay otros 2 ahí que están, pero en realidad hay 3 que son los que están disputándose la candidatura, y que de alguna manera Acción Nacional está un poco hecho bolas, atrapado en sus reglas que se puso, mientras sus 2 contrincantes ya definieron precisamente quiénes van a ser sus candidatos a la presidencia. Y en el PRD, lo digo esto en Acción Nacional porque Acción Nacional se supone que es un partido muy institucionalizado, muy democrático, y está teniendo problemas, digamos, hay un problema entre la realidad política que se le está imponiendo y las reglas, los pocos acuerdos y consensos internos que está logrando, que no está logrando establecer, digamos, para tener ya una candidatura en firme. En cuanto al PRD, todas las inercias y todos los presagios decían que iba a haber un conflicto, que finalmente iba a haber 2 candidatos que se iban a pelear, que iban a ir separados, y entonces vemos ahí que sucedió todo lo contrario, que hubo un muy buen arreglo, que no hubo conflicto y que de alguna manera los grupos internos se pusieron de acuerdo y perfilaron el candidato de acuerdo a los instrumentos que habían diseñado para eso. Esto nos da, estos 3 elementos nos dan el supuesto de que se están transformando las condiciones y que estamos viviendo una suerte de mundo al revés, por lo cual estamos en el prólogo de una elección presidencial que de alguna manera todavía no sabemos con precisión de qué tipo de ingredientes va a estar compuesta. Junto a esto creo que hay otros asuntos importantes, y esto sería el segundo elemento, es decir, ya tenemos en el escenario que hay cada vez que hay una elección en este país, ya sea federal, ya sea local, tenemos un conjunto, una miscelánea de piezas que se integran y que rigurosamente aparecen, como la compra del voto, la guerra sucia, el poco espacio para el debate, una mediatización de las campañas, muy poca deliberación, el tráfico de los programas sociales como una forma de estar ahí presente en esta suerte de mecanismos clientelares, los apoyos de los gobernadores o a nivel federal el apoyo del gobierno federal, y de alguna manera candidatos que están tratando de ubicarse en una perspectiva tanto mediática como propagandística, pero que están muy lejos de avalar propuestas serias que de alguna manera nos puedan presentar diferencias. Y las ofertas que se hacen, las promesas de campaña, se han desgastado de tal manera que una buena cantidad de ciudadanos sabe que lo que prometen los candidatos en campaña no lo van a cumplir cuando lleguen al gobierno, y este mecanismo ha ido atrofiando un poco la confianza institucional en los procesos electorales. El reciente caso, y este sería otro asunto, el reciente caso de Michoacán nos muestra que también es importante una correlación. Cuando hay una evaluación muy negativa de un gobierno, es muy difícil que el mismo partido gane la elección, sobre todo en contextos de alta competencia. Se pueden dar casos en donde puede haber una mala evaluación de un gobierno, pero el contexto de la competencia es muy bajo y entonces el partido puede volver a ganar. Esto
lo tiene presente Acción Nacional, en donde su evaluación está siendo muy disputada, muy debatida. Ellos pensaban que Michoacán les podía dar como la punta de lanza para simbólicamente empezar a trabajar, digamos, una sucesión presidencial que empezara con el triunfo michoacano y que de alguna manera legitimara la estrategia de seguridad y de combate al crimen organizado. Esto no pasó así, y entonces ellos están, los panistas y el gobierno federal, pues ahora están un poco desconcertados y están acusando que hubo ahí un pacto entre el Partido Revolucionario Institucional y el narcotráfico para que ganaran estas elecciones. Rumbo al 2012, que de alguna manera es la forma como yo llamé esta intervención, quiero plantear puntualmente ahora una serie de elementos. El primero serían los escenarios y los candidatos. Si los supuestos que acabamos de establecer tienen alguna certeza de llegarse a cumplir, es decir, de que los escenarios y las correlaciones se van a modificar de forma importante, entonces creo yo que estamos asistiendo al final de un ciclo en donde las mediciones electorales nos mostraban que había una preferencia y una jerarquía en la mayoría de las encuestas que nos indicaban que el PRI es el puntero, que Acción Nacional estaba en un segundo sitio y que el PRD estaba en una tercera posición. Si revisamos encuestas como las de GEA-ISA, las de Mitofsky, vemos los seguimientos que se han hecho, las encuestas publicadas en los diarios como en el Universal o en Reforma, otras encuestas que han circulado, pues de alguna manera esta jerarquía nos muestra que así estaban las cosas, por lo menos, o así están hasta estos momentos, pero que el supuesto de que el actual ciclo se está terminando y de que van a empezar ya, digamos, propiamente las precampañas, van a empezar ya las candidaturas o precandidaturas ya en serio, presumimos que van a transformarse estos números y se van a empezar a ajustar ya en el sentido de una competencia. Hay una serie de datos que nos muestran también los estudios demoscópicos y las evaluaciones, las encuestas, que nos hablan de que no sabemos exactamente si la elección se va a polarizar, si la elección del 2012 va a ser entre dos opciones o va a ser entre tres opciones. Tenemos una larga tradición ya, por lo menos desde 1988, en donde hemos venido viendo que las sucesiones presidenciales se polarizan y hay dos competidores fuertes y hay una tercera posición que se cae o que se va rezagando de forma importante. Creo que todavía este asunto no está resuelto y lo vamos a ir viendo en las próximas semanas y en los próximos meses. Pareciera que por el contexto de lo que está pasando en estos días, es decir, hay una suerte de tensión muy fuerte entre el PRI y el gobierno federal, entre el PRI y Acción Nacional, pensando que esta va a ser realmente la polarización de la elección. Sin embargo, no hay que descuidar el frente de la izquierda, que de alguna manera nos está mostrando que puede volver a ser competitivo, sobre todo por las transformaciones que está teniendo su candidato Andrés Manuel López Obrador y los resultados que vemos que está operando, es decir, corrigiendo los errores que cometió en el 2006. En esta perspectiva, creo que hay otro conjunto de elementos que están rodeando el proceso electoral y que tiene que ver con los actores. Hay una serie de actores que van a estar o que ya están en primera fila, en segunda fila, en tercera fila, rumbo al proceso de la sucesión presidencial. En primera fila creo que vamos a ver, por supuesto, y ya lo estamos atestiguando y observando de forma cotidiana, las televisoras, el duopolio televisivo que va a marcar, creo yo, en muchos sentidos
la visibilidad de las agendas, la modulación, es decir, los tonos de la campaña, los formatos, una suerte como de imaginarios que se van a construir en la entrevista que se hizo hace algunas semanas, por ejemplo, que le hicieron a Andrés Manuel López Obrador, que le hizo Joaquín López Dóriga, pues se veía ahí que había una suerte como de arreglo y de transformación de estos cambios que mencionaba hace un momento, y en donde las televisoras van a jugar este papel muy importante, sobre todo ahora con el nuevo modelo de medios, en donde los tiempos oficiales están restringidos a las etapas y a los procesos que va a marcar la ley, el COFIPE, y que va a administrar el Instituto Federal Electoral. Otros de los actores que van a estar aquí presentes, pues hay una coalición que se ha ido formando alrededor de la candidatura priista de Enrique Peña Nieto, un conjunto de empresarios, de medios, la Iglesia Católica, por lo menos su alta jerarquía, y que de alguna forma van a estar haciéndose cada vez más visibles y más presentes. La otra parte son actores del crimen organizado, los poderes fácticos, esto que ya está señalando la Presidencia de la República, de que las elecciones están amenazadas o de que la democracia está intervenida por estos poderes, como sucedió, dicen, en el caso de Michoacán. Creo que el otro actor fundamental, por supuesto, va a ser la Presidencia de la República, es decir, el aparato del Ejecutivo jugará de alguna manera de forma muy importante, y vemos en estos días cómo ha ido protagonizando el discurso de enfrentamiento hacia el PRI y cómo aquí se está polarizando entre la Presidencia de la República y el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? A través de expedientes, a través de la medición que hizo la OCDE sobre la desigualdad. Dicen que no es en tiempos del PAN, sino que fue en tiempos del PRI, etcétera, etcétera. Creo que hay una serie ahí de expedientes que se pueden ir ventilando y que cada vez van a polarizar más el proceso electoral. También hay que tomar en cuenta pues que tenemos una presidencia que va a ir bajando, es decir, el actor fundamental de la sucesión pues no va a ser el poder ejecutivo, es un poder que va a ir declinando y que de alguna manera nos va a ir mostrando esta parte de la interrogante que planteábamos, si la elección se va a polarizar entre el PAN y el gobierno federal frente al PRI, que es el puntero ahorita, o también se va a ir cayendo esto y va a poder surgir la opción de la izquierda, del movimiento progresista, como una forma de entrar en la competencia y en algún momento disputar esta segunda posición. El otro actor importante pues puede ser, por supuesto, el factor americano, Estados Unidos. ¿Qué papel va a jugar, tomando en cuenta que ellos han tenido siempre una serie de intervenciones, tanto del lado político como del lado económico, financiero? Nuestros aspirantes van a Estados Unidos, hacen allá una serie de visitas, de lobbying, y se presentan como los aspirantes, tomando en cuenta también que ellos van a estar en un proceso electoral muy complicado en Estados Unidos. Y bueno, pues están también los otros medios, los diarios, las radios, los otros poderes, el legislativo y el judicial, que van a estar ahí presente. Quisiera, para respetar el tiempo, concluir que habría que tomar en cuenta también las instituciones que se van a hacer cargo del proceso. En primer lugar, el Instituto Federal Electoral, que todavía está incompleto en su Consejo General y que ha vuelto a surgir ahorita a partir de del dictamen que hizo el Tribunal Electoral, diciéndole a los diputados que tienen que nombrar a estos 3 consejeros para completar el Consejo General del IFE, y que es un proceso que se ha vuelto a reactivar, pero que habría que tener en cuenta que el IFE va a ser un actor fundamental, una institución que va a estar ahí presente y que ha tenido de alguna manera al mismo tiempo una serie de ataques, es decir, ya cualquiera le pega al IFE, ya cualquiera trata de debilitarlo, ya sea por la Iglesia,
justicia, por los medios o por otros actores que están de alguna manera golpeteando al Instituto Federal Electoral. Y la otra institución importante en este caso pues va a ser el tribunal que de alguna manera ha dado muestras en los últimos expedientes que ha revisado y que ha emitido sus dictámenes, pues de criterios que cambian frente a situaciones que son iguales o muy similares, es decir, un tribunal que no acaba de generar la confianza necesaria como la autoridad última del proceso electoral. Finalmente, creo que ya sabemos que no va a haber ninguna reforma política que cambie o que afecte las condiciones del 2012 y que por lo pronto los partidos políticos están en el mejor de los mundos posibles, es decir, tienen los tiempos oficiales en los medios, que no van a tener que pagar ni un centavo por ellos, y al mismo tiempo recursos millonarios, ¿no?, que van a tener ahora probablemente más recursos que en el 2006, hace 6 años, a pesar de la reforma electoral que nos vendieron, la de 2007-2008, en donde supuestamente era para abaratar los costos de la democracia, pero todos sabemos que esos recursos en buena medida pues van a ir a alimentar las redes del clientelismo, que es una de las formas dominantes de la política que vamos a ir viendo durante todo el proceso electoral del 2012. Por lo pronto dejo estos planteamientos y si hay una segunda oportunidad pues podríamos profundizar en alguno de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos la participación del doctor Asís. A continuación vamos a escuchar al doctor Francisco Javier Aparicio del Centro de Investigación y Docencia Económicas, que nos va a hablar del tema reglas y competitividad electoral rumbo al 2012. Francisco Javier Aparicio es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, es licenciado en Economía por la Universidad de las Américas Puebla y cuenta con estudios de maestría y doctorado en Economía, con especialidad en Economía Política, por la George Mason University. Sus principales áreas de investigación son sistemas electorales y competencia política, economía política de la migración y métodos cuantitativos. Sus publicaciones más recientes han sido difundidas en las revistas World Development, Latin American Politics and Society, Public Choice y Política y Gobierno, así como en los volúmenes de Policy Making in Latin America, How Politics Shapes Policies, debatiendo la reforma política y perspectivas migratorias. Tiene la palabra el doctor Aparicio. ¿Listo, verdad? Bueno, muy buenos días, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven por internet y en esta videoconferencia. Quiero agradecer a los organizadores de la conferencia por la invitación. Esta es la primera o segunda videoconferencia en la que participo, entonces es todo un poco extraño. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque el tiempo es limitado. Yo quiero hablar de un tema específico. Yo creo que el doctor Asís ha hecho una muy buena revisión de las claves que tenemos que tener claras para entender lo que viene en la elección del 2012. Y yo más que hablar de cómo están las preferencias partidistas y lo que están haciendo los partidos, voy a hablar un poquito de los partidos. Pero digamos, más allá de tendencias y preferencias o de la dinámica de las campañas, yo quiero hacer un planteamiento general, un poquito provocador, si gustan. Y la pregunta que quiero plantear en estos 15 minutos es si las nuevas reglas electorales, digamos las reglas que nos dimos o que nos dio el legislador permanente tras la reforma del 2007-2008, si las nuevas reglas electorales propician una mayor competencia electoral, o si quieren matizarlo, si las nuevas reglas electorales propician una mejor competencia electoral.
como algunos sabrán, pues la reforma electoral 2007-2008 pues tiene sus defensores, tiene sus críticos, se reformaron muchas cosas, yo pensaría que algunas buenas, otras no tan buenas, pero en concreto, ya que estamos de cara a la primera elección presidencial con estas nuevas reglas, pues yo quisiera tocar algunos puntos para poner en perspectiva si las nuevas reglas ayudan o no ayudan. El primer punto sobre este tema es, pues primero que la verdad es que es muy difícil vincular competitividad electoral con las reglas. A ver, ¿a qué me refiero? Pues una señal clara de que vives en una democracia electoral, pues es ahí donde hay elecciones competidas, donde los partidos a veces pierden, donde los que pierden reconocen su derrota y demás, ¿no? Esa es una evidencia de que vives en una democracia. Evidencia de que no vives en una democracia, pues puede ser desde que no haya elecciones, o puede ser que las elecciones sean meramente simbólicas, testimoniales, que siempre gane el mismo, que los márgenes de victoria sean muy amplios, que no haya alternancia, cosas que vivimos durante hace muchos años, ¿no? En el periodo más, llamémoslo el periodo con hegemonía partidista, o el PRI clásico, le llamo yo. Pero bueno, ¿pero qué pasa en medio, verdad? ¿Qué pasa cuando a veces tienes elecciones competidas y a veces no tan competidas? Hay gente que le cuesta trabajo analizar esos resultados. Por ejemplo, hay personas que si no gana el partido que a ellos les gusta, pues piensan que las elecciones son fraudulentas. Hay gente que piensa que si las elecciones se ganan por mucho margen, son evidencia de clientelismo y compra de votos. Otros piensan, no, eso es evidencia de que un candidato es claramente superior a los demás. En fin, y cuando tenemos elecciones muy competidas, para mí las elecciones competidas, digamos, elecciones con un estrecho margen de victoria, yo creo que las elecciones competidas son una señal muy saludable de una democracia electoral. El problema en México es que cuando tenemos elecciones muy competidas, pues entonces llegan un montón de fantasmas, ¿verdad? Y pensamos que a lo mejor el triunfo fue culpa del árbitro, a lo mejor el IFE favoreció los dados y le dio el triunfo a un partido, a lo mejor fue un spot de los empresarios el que le dio el triunfo a otro partido, a lo mejor fue la compra de votos, a lo mejor fue el narcotráfico, a lo mejor fue la apatía de los abstencionistas, a lo mejor fue el error de campaña de un candidato de ir o no ir, de ganar o no ganar un debate, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tenemos elecciones reñidas, no sabemos a quién echarle la culpa del resultado. No sabemos si es culpa de los votantes, o es culpa de las reglas, o es culpa del árbitro, o es culpa de las estrategias de campaña. Entonces, simplemente quiero decir eso, que es complicado. Ahora, vean, la elección del 2006, pues todos lo recordamos, la elección del 2006 posiblemente fue la elección presidencial más competida de las últimas décadas en México, o posiblemente fue la elección más competida de los años que tenemos de ser democracia. Yo no sé si son muchos años o pocos años, pero esa fue la elección más competida que habíamos visto. Por la misma razón, es muy difícil que vamos a tener una elección así de competida. Simplemente es un margen muy estrecho. Los márgenes estrechos son crecientemente frecuentes, pero así de estrechos tampoco son tan frecuentes. ¿Y esto por qué es importante? Pues por lo siguiente, pensemos en el 2012. Si la elección del 2012 es competida, pero no es tan competida como la de 2006, ¿qué interpretación vamos a darle a ese hecho? Digamos, si gana un partido con 5% de margen, o con 10% de margen de victoria, ¿qué nos va a decir ese resultado de las reglas? A la gente que no le gustan las nuevas reglas va a decir, mira, ahí están, evidencia de que las nuevas reglas no produjeron elecciones más competitivas. Pero hay algo que ocurre entre las reglas y el resultado electoral, ¿verdad? Está la calidad de los candidatos, la calidad de las campañas y las preferencias de los votantes. Pero yo los quiero incomodar en ese sentido. Razones, a ver, ahí les va. Razones por las cuales las nuevas reglas quizá no contribuyan a tener elecciones más competitivas. Ahí les va. La primera es, pues claro, la restricción a las campañas negativas, ¿no? En las democracias contemporáneas,
el flujo de información, el contraste de información entre lo que propone un candidato y lo que propone otro candidato, el contraste en los atributos, el carácter, la personalidad, es muy importante, es información muy valiosa para los votantes y esta información se transmite de manera muy eficaz mediante las campañas negativas. Ahora, algunas campañas negativas son mejores que otras, unas son más virtuosas que otras, algunos ataques son más fundados que otros, pero al final es información valiosa y en México se pretende restringir las campañas negativas. Eso nos puede producir elecciones menos competitivas. Si no me lo creen, vean, tan sencillo, a ver, para un autócrata, si viviéramos en un régimen autoritario, pues a los autoritarios no les gusta que los critiquen. Los autoritarios tampoco les gusta que los denigren. A Hugo Chávez no le gusta que lo denigren. Bueno, pues al COFIPE tampoco le gusta que se denigren los políticos. Entonces, vean, esto es como preocupante. ¿Qué otra cosa? Bueno, el modelo de acceso a medios, ¿no? Que en el 2007-2008 se vendió como un gran triunfo. A ver, ¿cuál era el problema que teníamos en el pasado? El problema que teníamos en el pasado era que las televisoras y radiodifusoras, al tener una estructura de mercado oligopólica y concentrada, pues las televisoras influían en las campañas de un modo muy importante, digamos, cobrándole precios diferenciados a unos candidatos respecto a otros. Entonces, una televisora puede favorecer a un partido o candidato vendiéndole spots más caros o más baratos, o en mejores horarios. Y eso introducía inequidad en las campañas, no tengo ninguna duda de que eso ocurría. Y entonces ocurrió la reforma electoral y se dijo, bueno, esta reforma le va a quitar la influencia a los medios. Porque ahora el IFE va a administrar los spots durante los tiempos oficiales, y esto es más equitativo. La gente que defiende esta reforma no se cansa de decirnos que esta reforma es por la equidad. Y por la equidad el IFE ahora tiene que administrar millones y millones de espacios en radio y televisión. A muchos no nos queda claro cómo se puede hacer eso, pero bueno, pero se intenta hacer eso. En cualquier cantidad de estaciones de radio y televisión. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Pues que si tú pones a una autoridad centralizada a administrar los tiempos, pues la autoridad centralizada, en este caso el IFE, pues tiene que usar fórmulas. Y no hay fórmulas perfectas. ¿Cuál es la fórmula con la que se asignan espacios de radio y televisión hoy en día? Pues es una fórmula 70% proporcional, de nuevo, 70% proporcional, y 30% equitativa. A la gente le gusta, como hay un 30% de distribución equitativa, les gusta pensar que esta es una regla equitativa, pero yo digo, no, si la regla es 70% proporcional, pues básicamente es una regla proporcional. ¿Cuál es el problema de la regla proporcional? Pues que al partido que mejor le fue en el 2009, que en este caso fue el PRI, pues el partido que mejor le fue en el 2009, ya lo sabemos, desde hoy sabemos que al PRI le van a tocar más spots. Más spots que al PAN, más spots que al PRD, independientemente de las coaliciones. Ahora, ¿son diferencias notables? Sí o no. Pues miren, les voy a poner un ejemplo. El PRI en su coalición va a tener alrededor de 11 millones de spots, el PAN va a tener menos de la mitad, 5 millones de spots, y la coalición del PRD alrededor de 4 millones de spots. O sea que el PRI tiene el doble de spots que el PAN, y el doble de spots, y a su vez el doble de spots que la coalición del PRD-PT. Ahora, ¿esto es ilegal? No, no es ilegal, es la ley. El COFIPE dice que así se tienen que distribuir, es más, la Constitución dice que así se tienen que asignar los espacios de radio y televisión. Y el reglamento de radio y televisión del IFE, que ha sido impugnado en múltiples ocasiones, pues por los intereses afectados por ello, pues es lo que marca la ley. Este es el espíritu de la nueva reforma electoral. Entonces mi pregunta es, ¿acaso es equitativo eso? No tengo dudas de que sea legal. La pregunta es si esto es equitativo. En el 2006 los partidos tenían también acceso a diferentes recursos. En el 2006 el PRI tenía más recursos que el PAN y el PAN tenía más recursos que el PRD, pero que la verdad, ¿quién sabe cómo? A la hora de la verdad, a la hora de los spotazos, Andrés Manuel y Felipe Calderón tuvieron casi la misma cantidad de spots. De nuevo, no sé de cómo les salió, no sé de dónde salió el dinero, pero a la hora de la campaña tuvieron prácticamente la misma cantidad de espacio mediático. Digamos, era algo que se manejaba dentro de un mercado bastante cochinón, pero había un mercado. Ahora no existe ese mercado, no existe el mercado de los spots. Y ya lo sabemos, desde antes de que empiece la campaña, ya sabemos
que el partido con el candidato que tiene hoy mayores preferencias va a tener la mayor cantidad de spots. ¿Dónde está la equidad de eso? Ahora, ¿qué se puede hacer con eso? Bueno, pues los partidos que van a tener menos spots, el PAN y el PRD, pues les va a tocar hacer mejores spots. Spots con más punch. Sin denigrar al oponente, porque también es ilegal denigrar al oponente. Entonces, esto me preocupa. Ahora, la otra cosa que me preocupa es que el espíritu de la ley pretendió controlar la influencia de los medios, digamos, te quito el mercado de los spots y te controlo, ¿no? Coscorronazo a Televisa, coscorronazo a las radiodifusoras, y a todo el mundo nos gusta escuchar eso, porque las televisoras son malas en el imaginario del público. El problema es que por restringir el mercado de los spots, pues sin querer queriendo propicias la ampliación de otro mercado, y el otro mercado es el mercado negro. Cada vez que tú prohíbes algo, una transacción comercial, propicias el mercado negro de otra cosa. Y la otra cosa que se está propiciando ahora es el mercado negro de las coberturas noticiosas, ¿no? ¿Y quién es el actor dominante en el mercado negro de las coberturas noticiosas? Pues las televisoras y las principales radiodifusoras. O sea, ese mismo enemigo que se quiso atacar con la reforma electoral es el actor dominante del nuevo mercado negro de influencia en las campañas. En cambio, los otros actores, ¿quién se quedó fuera? Pues los empresarios, ya no pueden comprar spots, dicen, pero todavía pueden financiar campañas. Los sindicatos públicos ya no pueden comprar spots, pero pueden financiar campañas. Las organizaciones de la sociedad civil, la verdad, no tienen mucho dinero, pero antes, si se juntaban, podían a lo mejor comprar uno que otro spot. Ya no pueden. Podrían financiar campañas, aunque sería más costoso, ¿no? Entonces vean cómo las nuevas reglas te generan unos incentivos que no necesariamente nos dan campañas más competitivas. Último punto, y esto ya tiene que ver con el asunto, con la discusión más amplia de la reforma política, que también está atorada, ya sabemos, por los intereses de quién, en qué partido, ¿verdad? Yo lo diría del siguiente modo: a ver, si estuviéramos en un régimen autocrático o cuasi autocrático, bueno, en un régimen cuasi autocrático, o de partido único, o de partido hegemónico, bueno, a ese régimen no le gustaría tener campañas negativas, no le gustaría que los intereses privados pudieran tener acceso a medios mediante compra de spots, tampoco le gustaría que se pudieran crear nuevos partidos. En el 2012 no se pueden crear nuevos partidos. ¿Por qué? Porque la reforma electoral decidió que solo se pueden crear nuevos partidos en las elecciones intermedias, que es cuando es más difícil crear nuevos partidos, porque a la gente le da flojera votar en las elecciones intermedias. Bueno, volvamos. A nuestro autócrata no le gustarían las campañas negativas.